Bueno, mis hermanos, venimos de una semana de fuego, de encender el fuego. ¿Cuántos participaron de esa semana? A ver, levanten sus manitos. Los que vinieron en la mañana a los ayunos, un día, 2 días, o en la noche a la campaña de Enciende el Fuego. Sí, yo sé que muchos aquí probaron esa experiencia tan hermosa que es estar allí conectados con Dios, fueron ministrados. Se vio la gloria de Dios en este lugar. ¿Sí? Dios nos da esos refrigerios espirituales porque Él sabe que los necesitamos. Iniciando el año necesitamos como que Él nos dé esa fuerza para trabajar, para seguir el camino, para estudiar, para muchas cosas, ¿sí? Y el Señor nos equipó con su ministración, con su Espíritu Santo. Sino que siempre viene a mí un interrogante. Nosotros pedimos el fuego de Dios, pedimos la presencia de Dios, pedimos la unción del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué nosotros queremos fuego? ¿Para qué nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Para qué queremos que Dios nos dé de sus dones espirituales? ¿Para qué? Y ese es como el desafío que Dios nos hace en esta mañana. Si Él nos da algo es con un propósito, ¿sí? Usted no inicia un trabajo, no inicia algo en su vida si no tiene un propósito. Usted no anda en las calles a la deriva. Si usted sale de su casa, usted va a hacer una diligencia, usted sabe a dónde va a llegar. Necesito ir a tal lugar, si no conoce la dirección, usted mira o pregunta dónde queda tal lugar, pero usted sale de su casa con un objetivo, con un propósito de cumplir esa diligencia y llegar a su casa ya cumplida esa diligencia. Así es la vida en el Señor. Dios no es un Dios de chispazos, de decir que lanza algo porque sí, sino que todo tiene un objetivo, ¿sí? Y yo sé que a muchos aquí el Señor les habló, muchos el Señor les habló, a uno le dijo, no más pretextos, a otro le ministró, le llenó, le equipó, a muchas personas aquí el Señor les habló. Y esa es la pregunta que debemos hacernos hoy como iglesia. ¿Para qué? ¿Tú para qué quieres el fuego del Espíritu Santo? ¿Sí? Y vamos a iniciar pensando en qué es la iglesia. ¿Sí? ¿Qué somos nosotros? Aquí, ¿somos como un club? No somos un club donde siempre nos vemos los mismos. A veces se añade otro al club. No debemos nosotros identificarnos como un club donde la pasamos bueno 2 horas en la semana o 4 horas en la semana, 2 veces a la semana, no sé. Sí, donde tú la pasas bueno en un cierto momento y vuelves a tu casa. Nosotros debemos entender el por qué nosotros estamos aquí, ¿sí? Todo tiene un propósito en el mundo, en el universo, ¿sí? Así como el fuego tiene el propósito de ¿qué? De dar calor. Así como la luz tiene el propósito de ¿qué? De alumbrar. Todo lo que usted mira alrededor tiene un propósito. Esas lámparas fueron puestas ¿para qué? Para que usted pueda leer más fácil las escrituras, ¿sí? Este micrófono tiene el propósito de amplificar mi voz para que usted me pueda escuchar desde allá atrás. Todo lo que usted ve alrededor tiene un propósito, ¿sí? Y la iglesia también tiene un propósito. Usted tiene un propósito también. Amén. Vamos a ver qué es eso de ser iglesia. Yo busqué el concepto de iglesia y encontré que es el conglomerado de llamados por Dios, ¿sí? Al camino de la salvación, pero ¿qué más? Dice aquí que es a través del cumplimiento que por los siglos se le ha dado a la gran comisión. ¿Sí? ¿Cómo así? Usted es el resultado de la práctica de esa gran comisión. Todos la conocemos, todos sabemos dónde está el mandamiento divino de Jesús sobre la gran comisión, que es ir y hacer discípulos a las naciones. Y Él puso 3 propósitos: hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas, ¿sí? Entonces usted es el producto de ese obedecer
de personas antiguas que cumplieron ese desafío para el Señor. Siempre me gusta traer a mi mente cómo fue la experiencia de los apóstoles en la primera iglesia. Les tocó muy duro porque ellos todavía no tenían las escrituras, sí, que es la fuente de verdad donde nosotros conocemos la verdad, donde tú puedes pedirle indicaciones al Señor y Él te indica, pero ellos solamente testificaban de lo que habían visto a través de Jesús, del testimonio de Jesús en la tierra, porque ellos estuvieron al lado de Jesús. Pero Jesús partió y les quedó a ellos la tarea de continuar, ¿sí? Y ellos cumplieron esa tarea a pesar de que fueron perseguidos, a pesar de que fueron apedreados algunos, a pesar de que fueron encarcelados. Mire lo peligroso que era en ese tiempo ser cristiano. A los cristianos de ese tiempo le decían los trastornadores del mundo. ¿Por qué les decían los trastornadores del mundo? Porque ellos llegaban a una ciudad y empezaban a predicar de las buenas nuevas de salvación, de que hay vida después de la muerte, ¿sí? Del cielo, del infierno, de la salvación a través de Jesucristo. Y entonces en esas ciudades había mucha idolatría, se hacían cosas en contra de la ley de Dios y trastornaban el mundo, porque ya las personas dejaban de idolatrar, ya no compraban los monachos que vendían en esa localidad, y entonces eso causaba pérdidas a los empresarios de ese tiempo que se lucraban con la venta de imágenes y de estatuas, ¿sí? Entonces empezaron a atacarlos porque decían, esos están trastornando nuestras finanzas. En una ocasión cuenta la palabra que el apóstol Pablo reprendió un espíritu que había en una joven, un espíritu de adivinación. Y ese espíritu de adivinación le daba de comer a otras personas, porque muchos iban donde esta muchacha para que les adivinara la suerte, el futuro. Y entonces pagaban por eso, eso todavía se practica, ¿sí? Y ella seguía a los apóstoles por las calles y decía, estos son hijos de Dios, estos son enviados por Dios. Y llegó el momento en que el apóstol Pablo se sintió cansado de que esta mujer los persiguiera y reprendió ese espíritu inmundo, y ese espíritu inmundo de adivinación salió de esa mujer. Por esta causa él tuvo un problema con las personas que dejaron de recibir ese lucro, ¿sí? Ese dinero, porque ya no estaba esa manifestación en esta muchacha, ¿sí? Por eso les decían los trastornadores del mundo, los que cambiaban las costumbres, ¿sí? Y ver cómo ellos se desafiaron a pesar de que murieron de una manera atroz, porque si usted busca la historia de cómo fue la muerte de los discípulos de Jesús, fue terrible. Unos fueron asaeteados, otros fueron decapitados. El apóstol Pedro murió crucificado, pero él dijo, yo no soy digno de morir como murió mi maestro. Y entonces, ¿cómo crucificaron a Pedro? Con la cabeza para abajo, ¿sí? Cuando el apóstol Esteban estaba siendo apedreado en la calle, por decirle la verdad a las personas en ese tiempo, de decirles, ustedes fueron los que mataron al Mesías, ustedes lo vendieron, ustedes lo crucificaron, y muchos se compungieron de corazón. Dice que en ese momento se arrepintieron miles de personas, pero otros lo sacaron y dijeron, no, este es un blasfemo, un hereje. Lo sacaron afuera y entonces lo lapidaron. Y el apóstol Esteban decía, veo el cielo abierto y ángeles que se alegran de verme también a mí. Y entonces más se enojaron estas personas porque decían, este se cree muy santo, y así murió Esteban, de una manera muy atroz. Pero ¿sabe qué nos queda de estas historias? El saber de que ellos no pensaron en ellos mismos, en su bienestar personal o en su bienestar familiar. Nunca nos hemos preguntado qué pasó
con la familia de estos apóstoles. Sabemos que Pedro tenía esposa por aquel acontecimiento de que Jesús sanó la suegra de Pedro, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa palabra? Entonces se supone que tenía esposa, ¿sí? Por eso es que no podemos pensar, como dice la iglesia tradicional, de que no, que el primer papa fue Pedro, porque ellos practican el celibato y Pedro tenía esposa, ¿sí? Mire cómo es bonito leer la palabra y entenderla, no tragar entero las cosas. Viendo que ellos se esforzaron por dejar ese legado, y eso fue en el primer siglo después de Cristo, ¿sí? Vemos como el apóstol Juan, que fue el que escribió el libro de Apocalipsis, ¿dónde lo escribió? En una cama muy cómoda, allá en un cuarto de hotel, o al lado de su familia. ¿Dónde escribió el apóstol Juan el Apocalipsis? En una cárcel, en una isla olvidada. Allá estaba él. Aproximadamente ya tenía más de 80, 90 años el apóstol Juan, cuando el Señor le reveló en visiones el fin de los tiempos. No sabemos cuántas hambres pasaba el apóstol Juan, pero él permaneció fiel hasta la muerte, y en esa cárcel murió solo, por allá abandonado, pero nunca renegó de Jesús, ¿sí? Nosotros como iglesia, yo veo que el Señor nos consiente mucho. En este tiempo nosotros estamos muy mimados, muy consentidos. El Señor ha sido muy bueno con nosotros, ¿sí? Porque Él sabe que si nosotros pasáramos esas situaciones, nosotros no permaneceríamos en la fe, ¿sí? Y me pongo de pronto yo deprimida porque no sabemos las circunstancias, las presiones de la vida, si nos hagan permanecer en el Señor o definitivamente digamos, no, Dios no me ayuda, Dios no está conmigo, yo mejor busco otro ayudador, ¿sí? ¿Hasta dónde nosotros permaneceríamos fieles al Señor? ¿Tú qué opinas de esto? Debemos nosotros ver que ese cumplimiento de la gran comisión ha llevado a que tú estés aquí en este lugar, a que conozcas del Señor, ¿sí? A que Dios corrija tus pasos, a que Dios ordene tu vida, gracias a esas personas que se sacrificaron por nosotros. Para nosotros tener la Biblia al español, primero fue traducida al inglés, y cuenta la historia de que el que se atrevió a traducir la Biblia del latín al inglés fue llamado hereje. ¿Y qué le pasó a esa persona? También la amarraron en un parque principal y la quemaron viva, porque dijeron, nadie tiene derecho a tener en sus manos estas sagradas escrituras, no es para todo el mundo, solo para unas personas exclusivas. Y por causa de que este hombre tradujo de un idioma al otro la palabra de Dios, fue quemado también, ¿sí? O sea que otro sacrificio. ¿Para qué? Para que tú la tengas en tu poder, en tus manos. No ha sido fácil, hermanos, no ha sido fácil. Y mire que es el libro más vendido en todo el mundo. Es el libro más antiguo. ¿Usted sabía que la Biblia tiene 4000 años? El libro más antiguo y el que nos sirve para nuestra vida. Se debe deleitarse en la palabra de Dios. Amén. Pero en sí estamos hablando de nuestra labor como iglesia, y vamos a ir a la palabra del Señor. Yo quiero que me acompañe en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra del Señor en primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.
Usted debe identificarse con la palabra. Dios le habla directamente a usted. ¿Sí? No se esquive la palabra, no se haga a un lado a la palabra. Es con usted que Dios está tratando en esta mañana. Y Dios te dice, tú eres linaje escogido. Así que nosotros no escogimos este camino, hermano. Usted no escogió ser cristiano. No fue de su voluntad, fue que Dios puso la mirada en usted. Habiendo tantas personas alrededor, personas hasta mejores que nosotros, ¿sí? Pero Dios puso su mirada en ti y en mí porque nos ama. Somos linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Por eso nuestro comportamiento no se asemeja a las personas de afuera, sí, a lo terrenal, a lo mundano, porque nuestra patria está ¿dónde? En el reino de los cielos. Por eso tu comportamiento tiene que ser un comportamiento como los ángeles, ¿sí? Somos luz, todo el mundo nos está mirando. Por eso dice aquí, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Fuiste comprado a precio de sangre, no cualquier sangre, la sangre de nuestro Señor, de Dios, derramada en la cruz por tu vida. Debemos hacer valer ese sacrificio. Dice, ¿para qué? Porque no solamente llega hasta allí la palabra, dice, somos linaje, nación santa, hay un para, ahí viene el propósito. Como les decía al principio, el fuego, ¿para qué? ¿Para qué quieres el fuego? ¿Para qué quieres ser lleno? ¿Para qué quieres el Espíritu Santo en ti? Dice aquí muy claramente la palabra, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí Dios nos da el propósito como iglesia, ¿sí? Así como esas lámparas, la luz tiene el propósito de alumbrar, el fuego tiene el propósito de calentar, el ejército tiene el propósito de cuidar la nación, a los ciudadanos. Los médicos tienen el propósito de ayudar a sanar a las personas. Todo tiene un propósito. Iglesia, nosotros también tenemos un propósito aquí en la tierra. Y es el propósito más hermoso, más maravilloso que Dios nos encomendó a nosotros, hermanos. ¿Sí? Dice, para que anunciéis, para que anunciemos la salvación, para que anunciemos de que Dios nos da la oportunidad de la vida eterna, porque usted sabe muy bien que el infierno también es eterno, y el infierno no se sacia, hermanos, no llega a un límite de decir ya no cabe más gente, y usted no sabe cuántas personas mueren cada minuto, y de esas personas cuántas van a parar a ese lugar, del cual nunca, por toda la eternidad van a volver a salir de allí. Eso es muy triste, ¿sí? El pensar de que eternamente una persona va a sufrir en ese lugar. Sabemos que el infierno no fue creado para los hombres. Dios no creó el infierno para mandarnos allá. Dios creó el infierno para castigar a Satanás que se rebeló y a sus seguidores. La tercera parte de los ángeles del cielo se rebelaron contra Dios y para ellos fue hecho ese lugar, el infierno. Pero resulta que entre los hombres también hay seguidores de Satanás, ¿sí? Si el Señor dice que el que practica mentira es hijo del padre de la mentira, que es Satanás, ¿qué se convierte esa persona que miente en seguidora de Satanás? ¿Dónde va a parar si no se arrepiente? En el infierno. Pero algo hermoso es que los seres humanos tenemos la ventaja de la salvación, del arrepentimiento. Ya Satanás no tiene esa ventaja. Nosotros sí tenemos un alma que puede ser redimida. Amén. Y por eso le damos gracias a Dios, porque nos da la oportunidad. A través del sacrificio de Jesús es muy fácil. Tú ya tienes esa verdad en tu corazón. Pero recuerda que somos, ¿qué? Somos iglesia. Tenemos un propósito aquí en la tierra. Aquí en este lugar celebramos un culto especial para Dios. Tú le traes a Dios algo especial cada vez que te congregas.
Pero, ¿sabes una cosa? No es el propósito primordial de la iglesia. La iglesia fue puesta aquí en la tierra para estar ¿dónde? Afuera. Tú como iglesia estás puesta aquí en la tierra ¿para qué? Para que impactes allá afuera. Amén. Yo quiero que hablemos un poco sobre el enfoque que como iglesia debemos tener. No mirarnos como algo personal que Dios tiene que hacer conmigo. ¿Sí? En estos días daba una enseñanza en un ayuno que Dios me hablaba sobre la idolatría. Y yo decía, Señor, pero es que en la iglesia no adoramos imágenes. En la iglesia no cantamos a los santos. Y el Señor dice, la iglesia también practica la idolatría. ¿De qué manera? De la manera de autoadoración. La egolatría, me hablaba el Señor, la egolatría. ¿Sí? Cambiar idolatría, algo externo por la egolatría. Si muchos aquí se ponen a pensar, el objetivo de estar en este lugar de todos nosotros es para que Dios nos ayude. Amén. Venimos a la iglesia, aún los que vienen por primera vez, venimos porque Dios tiene la solución a cualquier problema, sea enfermedad, sea un conflicto familiar, sea algo que te tiene atado, sea que estás en amargura, en tristeza, sea que tus hijos están perdidos, no sé qué haya pasado en tu vida o qué esté pasando en tu vida, pero has venido a la iglesia con el deseo de que Dios te ayude. Y yo me meto también en la colada porque yo llegué a la iglesia por un milagro de Dios en mi casa, por un milagro que Dios operó en la vida de mi padre, un milagro de sanidad. Cuando los médicos le decían, no puede pararse de esa cama en 6 meses, porque quedó con la mitad de su cuerpo paralizado. Y mi madre se le acerca a una vecina y le dice, llévenos allá donde ustedes oran. Una casa, era una célula. Y yo tenía la edad de 12 años. Y entre 2 personas cargaron a mi padre y lo llevaron a esa casa. Y allí Dios obró el milagro por medio de una oración tan sencilla, pero con mucha fe. Y mi padre a la semana siguiente ya estaba laborando nuevamente. ¿Sí? Por ese milagro yo llegué a los pies de Cristo. Después Dios obró sanidad en mi cuerpo. Y Dios hizo muchas cosas maravillosas en mi casa, en mi familia. Desde ese momento sigo al Señor. ¿Sí? He tenido mis luchas, mis dificultades, pero Dios me ha ayudado a permanecer. Amén. Entonces, como iglesia siempre llegamos con el primer propósito de que Dios nos ayude. Eso está muy bien, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Dios nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él nos hace la invitación, que vengamos a Él si nos sentimos agotados, si nos sentimos agobiados, que Él quiere tomar esa carga para que seamos libres. Dios quiere ayudarte, Dios quiere resolver esos problemas, esas necesidades, quiere suplirlas el Señor. Dios es tu sanador, Dios restaura tu hogar, Dios quiere, mejor dicho, que vivas feliz aquí en la tierra. Está muy bien esa parte, pero recuerda no caer en egolatría, que cada vez que vienes a la iglesia es con el deseo de que Dios haga algo por ti. Dios, ayúdame, Dios, sáname, Dios, bendíceme, Dios, concédeme esto que te estoy pidiendo. Y siempre pensamos en nosotros, ¿sí? En que se nos cumplan nuestros sueños, en que nos vaya bien en la vida, en que no nos falte el dinero, en que nuestra casa sea todo armonía y felicidad, ¿sí? Y le cuento, hermano, de verdad que somos unos ególatras, ¿sí? Porque pensamos en nuestro bienestar. ¿Cuántas veces tú has pasado al lado de una persona y ni siquiera te has movido a misericordia a mirar qué le está pasando a esa persona? Hay muchas personas en este tiempo que piden en las calles, si uno ya está como receloso, ¿será para vicios? ¿Será que le estoy alcahueteando su vagancia?
A veces vienen esos pensamientos a nuestra mente, ¿sí? No sabemos para qué utilizan el dinero. Y a veces nos abstenemos de darle porque ya sabemos que algunos muchachos lo usan para el vicio, ¿sí? Pero Dios no nos manda a que nosotros le demos dinero a la gente. Dice, en una ocasión los discípulos iban para el templo y dice que había una persona pidiendo en la puerta del templo. Les pidió dinero. ¿Y qué le dijo el apóstol? Le dijo, no tengo plata, pero lo que tengo yo te doy. En el nombre de Jesús, sé sano. ¿Y qué pasó? Esa persona recibió mucho más que una moneda. Recibió la sanidad de su cuerpo. Y saltaba, dice la Biblia, dice la palabra que saltaba, entró al templo, se alegró. Sí, se maravillaron todos los allí presentes, pero no faltaban los murmuradores que decían, ¿será que se estaba haciendo el cojo? ¿Sí? Pero miren, no es que Dios nos mande a que tengamos que darle nuestro dinero a otras personas. Es parte del ministerio, sí. El compartir el pan es parte del ministerio, pero no es el todo. Porque recordemos aquella ocasión en que Jesús multiplicó los panes y los peces. ¿Qué pasó? Después esas multitudes seguían allí. Y muchos iban solamente ¿por qué? Por el pan, para que se llenaran sus vientres. Y Jesús en otra ocasión no los alimentó. ¿Qué hicieron? Muchos se fueron. Los discípulos se preocuparon y le dijeron a Jesús, Jesús, se van, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Quieren irse ustedes también? Pues váyanse. Porque el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida. Amén. Entonces, iglesia, hablando de eso de la egolatría, ¿no te has puesto a pensar de que de verdad aún nuestras oraciones se han convertido en eso? En una autoadoración, en el pretender que Dios me satisfaga todas mis necesidades. ¿Y qué de Dios? ¿Qué de los sueños de Dios? Del deseo de Dios que se vea cumplido en nosotros. Como lo declaraba el apóstol, el profeta Isaías en la palabra, en Isaías 53, dice que Jesús verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. El fruto de su derramamiento de sangre, el fruto de su dolor es usted. Y que Él diga, estoy satisfecho, me siento complacido porque no fue en vano lo que yo hice por este varón, por esta mujer en la cruz. ¿Sí? Que el Señor nos mire y diga, la iglesia sí está cumpliendo el propósito por el cual está en la tierra. Debemos abrir nuestros ojos, iglesia. ¿Sí? Y quiero lanzar estas preguntas para ver si en algún momento nosotros hemos caído en esta situación. Si usted se pregunta, ¿qué puede hacer la iglesia por mí? Estamos mal. Otra pregunta, ¿pueden ser cubiertas mis necesidades en la iglesia? ¿Me siento bien cuando salgo de aquí? Mire que todo es en cuanto a la persona. ¿Me siento bien? ¿Sí? ¿Me hace sentir culpable el pastor? Es que el pastor siempre me las echa a mí. Siempre cuando predica es mirándome a mí, es restregándome mi error. ¿Sí? Tendré que hacer lo que no siento hacer cuando el Señor le habla, le desafía, le exhorta, le sacude con la palabra y usted como, ¿será? Tendré que hacer eso, o sea, lo hace como de una manera impuesta, no por voluntad personal, sino porque se siente coaccionado, se siente que es una obligación. Estamos cayendo en egolatría, que no se le olvide esa palabra. Tal vez usted en su casa no tiene un monacho que alumbra a la gente para que le ayude. Tal vez usted no tiene imágenes en la sala, porque sabemos de que eso no le agrada a Dios. Y el que no lo sabe hoy, Dios le está declarando esa verdad. Y si quiere lo busca en la palabra, en los 10 mandamientos, lo primero que dijo Dios en Éxodo capítulo 20, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra.
No te inclinarás a ellas ni las honrarás, dice la palabra del Señor. ¿Sí? Nosotros no adoramos imágenes porque Dios es santo. Dios no tiene un cuerpo que lo limite. Un cuerpo nos limita, pero Dios no tiene un cuerpo porque Dios es omnipotente, omnipresente. Él está en todo el universo. Por eso no tiene una imagen visible. Cuando lleguemos allá a su presencia, a la eternidad, vamos a poder contemplar su hermosura. Por ahora Dios nos complace a nosotros con su espíritu en nuestro interior. Amén. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Sabe? Muchas personas han pasado por este lugar. Yo me encuentro en las calles y muchos han sido hijos de esta casa, pero ahora no están con nosotros. Tendrán miles de argumentos, dirán o culparán a personas de aquí mismo, culparán a la cabeza, al pastor, culparán a muchos factores externos, se desanimaron por cualquier cosa. El hecho es que ya no están con nosotros, pero todas esas situaciones fueron ¿por qué? Porque eran ególatras, pensaban en su propio bienestar. ¿Sí? Tal vez yo no lleno las expectativas de muchos, tal vez el pastor no llena las expectativas de muchos, ¿sí? Tal vez esta iglesia, este templo no llena las expectativas de muchos, el liderazgo no llena las expectativas de muchas personas, pero ¿a quién tenemos que estar viendo siempre? ¿O a quién tenemos que seguir? Dios nos dice, puesto los ojos en Jesús. Él es perfecto. Y por Él debemos permanecer nosotros aquí, donde fuimos plantados, donde fuimos sembrados por el Señor. Si tú empiezas a mirar eso de que no llena mis expectativas, no me llegó la palabra, no me tocó. Estás buscando satisfacerte a ti mismo. Estás buscando que Dios complazca tu deseo, tu vacío que tienes en tu corazón. Eso es lo que estamos buscando siempre. Y es parte de la idolatría que el Señor abomina. Amén. Yo quiero que vamos a la palabra del Señor en el Salmo 138, versículo 8. Dice la palabra del Señor, 138, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Qué expectativas debo tener yo con Dios? ¿O qué expectativas tiene Dios de mí? ¿Qué quiere decir ese versículo? Cuando habla de un propósito, dice su propósito. Jehová cumplirá su propósito en mí. No es Jehová cumplirá los deseos de mi corazón. ¿Sí? Jehová hará lo que yo quiera. Dice Jehová cumplirá su propósito en mi vida. Entonces empecemos a cambiar nuestra manera de ver la iglesia o de ver este lugar. No es como un lugar que debe llenar tus expectativas, sino como un lugar de entrenamiento, ¿sí? La iglesia se convierte en un lugar de entrenamiento. También lo podemos comparar con un hospital, un lugar donde venimos todos los enfermos, un lugar donde Dios nos restaura, nos sana nuestras heridas. Y después de ser sanados, el Señor nos da de sus vitaminas, que es su palabra, nos fortalece, ¿sí? Nos hace fuertes. Y después nos equipa el Señor para ayudar a otros enfermos a que vengan al hospital y puedan ser sanados también, ¿sí? Entonces ese es el propósito que nosotros tenemos como iglesia. Este año la palabra rema de la iglesia es hacedores de la palabra, ¿sí? Yo quiero que la iglesia salga de este lugar, ¿sí? El reino de Dios es el modelo. Cuando Jesús estuvo en la tierra le decía a la gente, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino no es un castillo en las nubes, el reino es
el poder de Dios en nuestras vidas. Ese es el reino de Dios. Cuando Jesús sanaba, cuando Jesús libertaba, cuando Jesús multiplicaba el alimento, las personas se asombraban y Él decía, el reino de Dios está en este lugar. Y a eso el Señor nos llama en este tiempo, al que el reino de Dios sea el modelo para nosotros llevarlo allá afuera. ¿Sí? En la labor que tú estés ejerciendo, sea estudiante, sea en el trabajo, sea en cualquier lugar, que puedas llevar el reino de Dios. Porque de esta manera es que vamos a poder cambiar nuestra sociedad. No encerrándonos en este lugar en 4 paredes, esperando que nos llueva la bendición, esperando que nos llueva de Dios todo lo bueno. No, nosotros tenemos que salir de estas 4 paredes. Por eso usted tiene que enamorarse de la visión, enamorarse del propósito de Dios por el cual usted está en este lugar, ¿sí? Ser luz allá afuera, alumbrar a los que están en tinieblas, ayudarles. ¿Tú te imaginas en un colegio donde el profesor sea temeroso de Dios y ese profesor le enseña a sus estudiantes la palabra de Dios, cómo vivir en armonía con sus compañeros? ¿Sí? ¿Te imaginas en un hospital que el médico también sea temeroso de Dios? Y no solamente vea a su paciente como un número, ¿sí? Como un número más ahí de las estadísticas, sino que sea una persona con vocación y se compadezca del enfermo y lo mire como una persona a la cual puede ayudar. Todo eso lo hace Dios en el corazón, ¿sí? Porque aún en todos esos ejercicios en la sociedad, en la fuerza pública, se ha perdido la parte humana. Muchos aquí de pronto le nombran la fuerza pública, la policía, y tal vez unos sienten rabia. Y lo vi a través de los niños. En un ejercicio que hice con los niños en este lugar, pusimos la bandera de Colombia y pusimos unas fotos para que los niños oraran por nuestra nación. Y dentro de esas fotos puse una foto de unos policías y una foto del presidente. Y usted viera la manifestación de algunos niños de odio hacia el presidente y hacia la fuerza pública. Trajimos un inflable para que los niños se divirtieran. Y ese inflable lo trajeron de la policía. ¿Y sabe qué le dijo un niño a la muchacha vestida de policía? Le dijo, cuando yo sea grande, yo voy a ser guerrillero para matar policías. Se lo dijo en la cara, en este lugar. Mire lo que hay sembrado en el corazón de nuestra futura generación. ¿Sí? Tremendo. Lo que pasó en el tiempo del paro fue muy duro para nuestra nación. Yo debo escuchar los argumentos de los dos lados. La iglesia es neutral en este caso. Nosotros oramos por la paz de nuestra nación, ¿sí? Pero mire todo lo que aconteció en ese tiempo y eso quedó sembrado en el corazón de los jóvenes. Y ellos tienen odio en su corazón. Tienen rabia contra la nación, contra el Estado. Y usted sabe que en este tiempo se están preparando. Porque vienen las elecciones. Sí, es otra cosa por la cual tenemos que estar orando, iglesia. Vienen las elecciones y los jóvenes despertaron. Los jóvenes no quieren más corrupción, pero ellos pelean, es con violencia, ¿sí? No es la manera que la iglesia peleamos. Nosotros peleamos es de rodillas, amén. Y también siendo objetivos allá afuera, cumpliendo el propósito de Dios y mostrándoles el reino de Dios que se establezca aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, mire, nosotros tenemos que cumplir ese objetivo, cumplir el propósito de Dios, no seguir aquí, no seguir como estáticos, no seguir quietos en este lugar, sino de verdad activarnos como iglesia, ¿sí? Activarnos. Y yo quiero que este año usted se comprometa con el Señor a no pensar en usted, a no pensar en que Dios le solucione sus problemas, que Dios le ayude en su casa, porque
soy testimonio de que cuando me ocupo de las cosas del Señor, Dios se ocupa de mi vida. Dios se ocupa de mis hijas, Dios se ocupa de mi casa. Dios tiene el control de toda mi vida. Pero cuando yo me ocupo de lo mío, yo no puedo solucionarlo todo. Sí, lo he comprobado. Cuando yo en mis fuerzas he tratado de organizar las cosas en mi vida, lo que he hecho es cansarme, agotarme y no ver resultados. Pero cuando yo me enfoco en Dios, me ocupo del reino de Dios, del propósito de Dios, Dios se ocupa de lo mío. Dios no descuida mi casa. Y el Señor ha hecho que me enamore tanto de su propósito, que ya yo ni pienso en mis cosas. Si Dios me da una casa propia, le doy gloria al Señor. Si no me la da, yo sé que nunca voy a vivir mal. Dios me dará para pagar dónde vivir, pero Dios tiene cuidado de mí. Si Dios nos da un vehículo, siempre lo ponemos al servicio de la obra de Dios. Si Dios nos bendijo con ese medio de transporte, ¿y para qué lo usamos como pastores? Para visitarles a ustedes, ¿sí? Todo es para el servicio de Dios. Nosotros también debemos poner nuestra vida al servicio de Dios. Usted debe poner su vida al servicio de Dios. Que no pases en esta tierra como cualquier ser viviente. ¿Qué pasa con los seres vivos? Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ese no es el propósito de Dios para ti en esta tierra. Es algo más sublime. Que cuando te recuerden, cuando veo esos epitafios en las lápidas, aquí yace Julanito de tal, fue un hombre bueno, un hombre bondadoso, ayudador. ¿Qué van a decir de nosotros? Porque pues no somos puestos en esta tierra eternamente, en algún momento vamos a partir, pero ¿cómo nos van a recordar? ¿Cómo nos van a recordar o no nos quisieran recordar? Que dijeran a esta persona de verdad que se esmeró por ayudar a los demás. Esta persona fue el que me levantó. Que tú puedas tener esa satisfacción de ayudar a un drogadicto, de salir de esa situación. Que tú puedas tener ese gozo de ver cómo Dios te usó para que una familia se restaurara. Sí, para que una jovencita no fuera a tomar malas decisiones en su vida. Ese es el verdadero propósito de nosotros como iglesia, ¿sí? Para que nosotros no caigamos en egolatría, ¿sí? Yo quiero que vean una imagen que traje. Es la imagen de un estadio de fútbol. ¿Sí? Busquemos la manera de que comprendamos el propósito de Dios. Y yo quise traer esta imagen. ¿Cuántas personas le caben a un estadio? Más de 20,000 espectadores, ¿cierto? ¿Cómo se sentirían depresionados los jugadores de Colombia en estos días que jugaron? Con toda esa hinchada. Hasta los chiflaron y ellos se enojaron. Son 20,000 o más espectadores. ¿Cuántos están allí en el lugar de juego? 22 jugadores, ¿cierto? Están metiendo el empeño, ¿sí? Están dándolo todo por ganar. Y los espectadores están ahí mirando. Y si la embarra el jugador, la botó mira, no sabe. Sáquenlo, que no sabe. Y uno de los jugadores le dijo a la hinchada, pues baja vos, vení, jugá vos, a ver si sos capaz. ¿Sí? Se enojó. ¿Sabe una cosa? Yo a veces veo la iglesia como un estadio de fútbol. ¿Sí? Y me perdona que se lo diga hoy, pero nos parecemos a un estadio de fútbol, donde hay unos cuantos jugadores que están metiendo el pecho al infierno por las almas, mientras otros son los espectadores que le dicen a los que están metiendo el pecho, no están haciendo las cosas bien. ¿Sí?
Que la iglesia se vacía. Ah, no, es que allá de verdad que no hay amor. ¿No hay amor? O no tenemos, hay que meter nosotros también a la colada. ¿Sí? Dejar de ser espectadores. Y dejar de decir, de criticar, es que no están haciendo las cosas bien. Y ponerse la camiseta, hermanos, de obreros de la viña. Cuando el Señor Jesús le decía a los discípulos, oren, porque la mies, ¿qué dice? La mies es mucha, los obreros son pocos. Oren pues para que Dios envíe obreros. Él no decía oren para que haya multitud de cosecha. Jesús no decía para que la mies sea mucha, porque la mies es mucha. Él decía oren para que Dios envíe obreros a la mies. Estamos escasos de obreros. Estamos escasos de personas que quieran negarse a sí mismos, como decía Jesús, tomar su cruz e ir en pos de Jesús. ¿Sí? Estamos escasos de personas así. Entonces, ponte a pensar, ¿quieres seguir siendo espectador? ¿O tú quieres ser protagonista? ¿O tú quieres entrar a la cancha y desafiarte a ti mismo? No sé qué temores tengas, pero todo eso con Dios es posible vencerlo. Amén. ¿Sí? Siempre pensamos en los argumentos que ponemos, nosotros los ponemos, pero yo sé que la gente está necesitada de Dios. Las personas necesitan de Dios y necesitamos ser obreros. Necesitamos ser equipados. Usted dirá, ¿yo cómo hago esto? Yo no sé hacerlo. Simplemente usted ser luz en su casa. Manifestar el amor de Dios, hablarle a una persona, orar por una persona que está en necesidad. ¿Por qué tanto temor, iglesia? ¿Por qué tanto frenarnos más? ¿Sí? Se ve como esos políticos ahora en este tiempo de campaña, eso así los abucheen, así los chiflen, así los saquen a piedra de una localidad. Ellos están ahí y ellos defienden sus convicciones y pelean por lo que ellos piensan. Nosotros que tenemos la verdad, ¿por qué nos vamos a esconder más, iglesia? Debemos trabajar, debemos ser hacedores de discípulos en este tiempo. ¿Sí? Tú, no tu líder, no los pastores, tú debes ser hacedor de discípulos para el Señor, para llenar el cielo de esas almas, para que no se pierdan más las almas en el infierno. El ególatra busca en la Biblia y esa Biblia se convierte en una bibliomancia. ¿Sí? ¿Qué es bibliomancia? Como el que usa las cartas para adivinar el futuro, la cartomancia. Ya el cristiano religioso, la bibliomancia. A ver, háblame, Señor. Ay, sí, esto me interesa. Esto sí lo acepto, esto sí lo recibo porque dice que Dios me va a prosperar. Eso es bibliomancia, buscar en la palabra solamente para provecho propio las bendiciones del Señor. ¿Sí? Pero cuando todo lo que has recibido tú lo empiezas a dar, vas a ser un árbol que dé fruto. Vas a cobijar con tu sombra a muchas aves, a muchas personas que de verdad lo necesitan en este tiempo. ¿Sí? Tú no sabes si enseguida de tu casa haya conflictos y en ese lugar haya peligro de muerte. Una persona esté pensando en el suicidio. ¿Tú lo sabes? No lo sabes. Pero si el Espíritu Santo te invita a que hables con esa persona, ¿por qué nosotros somos tan difíciles de abrir nuestra boca y dar esa palabra de esperanza? ¿Por qué? ¿Por qué nos frenamos si tenemos la verdad? ¿Por qué somos egoístas y le estorbamos a la gente que llegue a los pies de Cristo? Debemos nosotros despertar en este tiempo. Somos la iglesia de la pospandemia. En el último avivamiento yo creo que estamos. ¿Sí? Somos la iglesia de la pospandemia y es con un objetivo que Dios nos ha dejado sobre la tierra. El Señor dio ese sacudón
en este tiempo, y aún con esa sacudida, la gente se volvió dura, ¿sí? Vemos que siguen en su mundo, que buscan las vanidades de este mundo, no se acercan a Dios, pero nosotros tenemos que advertirles que los tiempos se han acortado, iglesia. Estamos aquí es con ese propósito. Debemos llevar el reino de Dios como modelo en la vida de afuera. Yo también aquí escribí que la cruz es el medio. Recuerden, el reino es el modelo, o sea, el modelo a seguir. Vamos a llevar el reino de Dios afuera. La cruz es el medio. ¿Qué significa la cruz? La cruz significa sacrificio, ¿sí? La comisión es el método. ¿Cómo lo vamos a hacer? Predicando la palabra a través de las células. Si usted no tiene célula, iglesia, busque una célula donde pueda usted en la semana ir allá a orar con sus hermanos. Y la venida del Señor es el motivo. Ese es el motivo que nos mueve a nosotros a predicar el Evangelio. Amén. Así que le invito a que se ponga en pie y piense por un momento. No piense en usted, piense en el Señor. Y así como decía el salmista, tú cumplirás tu propósito en mí. Piensa si tú hasta este momento has hecho realidad ese propósito de Dios en tu vida. En mi oración le pregunto a Dios, Señor, ¿soy lo que tú esperabas de mí? Muchas veces se lo he preguntado al Señor. ¿De verdad yo soy lo que tú esperabas? ¿Te sientes satisfecho conmigo o te sientes decepcionado de mí? Y Dios se merece que le preguntemos eso, iglesia. Dios se merece de que de verdad entendamos de que no estamos puestos para que nos vaya en todo bien. Si los discípulos sufrieron tantas adversidades y Dios nos ha consentido a nosotros, es para que seamos agradecidos. ¿Y cómo le agradecemos a Dios? Con una vida en santidad y también pidiéndole al Señor que use nuestra vida para su propósito. Habla con Dios en esta mañana y dile, Señor, abre mis ojos,